sabe que tiene que votar este domingo. Es un año especial, siguen pasando las mismas cosas, el dólar sigue trepando hermosamente, la gente tiene otras preocupaciones en la cabeza, con lo cual es muy probable que no te enteres que este domingo tenés que votar. Estamos acá para darte todos los detalles. Es el especial pre-veda para que vos sepas, así como en 1 hora y media exactamente cuáles son tus opciones detalladas y que no dejes de participar este domingo. Sobre todo este domingo comenzamos a decidir quiénes van a ser los candidatos para las generales, que va a ser el 22 de octubre. Este domingo 13 de agosto son las PASO, que es elegir dentro de cada espacio cuáles son los que van a quedar para esa final, si se quiere llevarlo a términos deportivos. Pero esta cuestión es muy importante. Sobre todo, lo más importante, y todos los encuestadores hablan, de que hay poco interés o al menos poco definición, incluso en algunos segmentos de la sociedad, hay indiferencia de votar y de ir a votar en blanco, no ir a votar. Debemos votar, debemos ejercer ese gran valor donde todos en la sociedad, absolutamente todos, somos iguales y el voto vale exactamente igual. Sobre todo porque es tu opinión, es tu manera de hacer escuchar tu opinión. No solamente las redes sociales, no solamente esto que participes de los grupos de WhatsApp, de las cadenas. No, este es tu momento importante de decir qué opinás, qué manifestás con respecto a esto a través del voto. Pero vamos a hablar también, José, por eso nos vamos a apurar de todo un poco. Hoy tenemos un programa cargadito y con mucha gente en el estudio y post-estudio. Un equipo que se está preparando hace mucho tiempo, además para brindarte esa cobertura completísima como hacemos año a año con las PASO y con las generales desde Informate Salta. Desde la producción de informatesalta.com.ar hemos convocado a los distintos referentes que van a ser los candidatos a diputado de cada espacio, diputados nacionales que van a representar a Salta en el Congreso, en estas PASO de cada espacio político. Por lo cual queremos escuchar ¿qué es lo que quieren hacer? Si conectan con las cosas que le pasa a usted a diario, si siente que hay empatía, si la política tiene conexión con esto, como por ejemplo lo que sucedió en Buenos Aires, Morena. Esa muerte que termina simbolizando todo un contexto de un país que está pidiendo a gritos que todos se hagan cargo de lo que tienen que hacerse cargo. Cruzamos la agenda de la gente con la agenda de los candidatos. ¿Qué va a salir? ¿Y qué va a salir? Este programa es el especial PASO Informate TV en la noche y así comenzamos. Hacer las elecciones PASO. Estamos a unas cuantas horas de que arranque la veda y vamos a hablar con alguien que es ingeniero, es docente universitario, que además le va muy bien en un emprendimiento privado que tiene que ver con la Cámara de Inmobiliaria, tiene su inmobiliaria. Le voy a preguntar, Felipe Viela, bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias por invitarme y contarle a los salteños por qué queremos ser la voz de Salta en el Congreso de la Nación, ¿no? Bueno, yo voy a arrancar por preguntarte, Felipe, porque recién decíamos un poco tu currículum. Y con todo eso que venís transitando a lo largo de estos años, contame despacito, ¿por qué decidiste meterte en política? Mira, hace 2 años cuando me involucré y fue por primera vez candidato, acepté la presidencia de este partido, lo hicimos con la convicción de que Salta puede estar mejor, ¿no? Podemos a partir de trabajar, de generar proyectos, iniciativas, armar equipos, buscar consensos, lograr que Salta, que es una de las provincias más ricas de Argentina, tenga oportunidades. Y por eso venimos haciéndolo y vamos a dar esta batalla, ¿no? Estamos cansados de ver cómo nuestros jóvenes, lo más valioso que tenemos, nuestro tesoro, como yo digo siempre, miran en los aeropuertos para irse de Argentina. Y esto porque no sienten que tengan oportunidades y tienen razón, no tienen oportunidades. Fíjate vos, estamos viviendo en este momento la inflación más alta en los últimos 30 años. Estamos viviendo situaciones tremendas de inseguridad y tiene mucho que ver con nuestra frontera colador. Estamos viviendo situaciones donde nuestros jóvenes no pueden, no te digo comprar una vivienda, no pueden llegar a alquilar una casa por los valores que hay, ¿no? Felipe, porque ya me adelantaste algunas de tus propuestas que son muy interesantes, pero parte del equipo de Informate Salta ha estado investigando a lo largo de estos días cuáles son los problemas que aquejan a los argentinos.
y una de las preguntas tenía que ver con lo que vos marcabas vinculado a la economía. Escuchamos, por favor, te invito, Joaquín Toranzos, te quiere hacer una pregunta. ¿Cómo no? Bueno, en un ratito vamos a ver lo que te preguntaba Joaco, pero yo te voy adelantando, porque sabemos que el Yaguareté, ese billete de 500 pesos, hoy ya no nos alcanza para comprar dólares. Ya ha superado todo nivel, o sea, 600 pesos. Una locura. Estamos complicadísimos. Complicadísimo, y esto tiene que ver con la inestabilidad y la muy mala gestión, ¿no? Por eso cuando algunos candidatos proponen dolarizar la economía, sabemos que eso es imposible, ¿no? Fíjate vos que hoy, para rescatar los pesos y poner dólares, necesitamos entre 35 y 70 mil millones. Nuestro Banco Central tiene menos 11 mil millones de reservas, o sea que es imposible, ¿no? Pero si a principio de año alguien te decía, vos a tener a 600 el dólar, vos decías, no, este me está macaneando. Es una broma. Y yo te digo la verdad, dependiendo qué es lo que pase los próximos días, porque desgraciadamente hay mucha desconfianza, sobre todo en la gestión actual, que ha logrado, como te decía, tener la inflación más alta en los últimos 30 años, lograr que nuestro Banco Central, luego de décadas, tenga reservas negativas, una situación muy preocupante, ¿no? Ahora sí te detengo, Felipe. Joaquín Toranzos, te quería preguntar sobre la problemática que aqueja a los argentinos. El dólar, la inflación y cómo llenamos la heladera. A ver, lo vemos. Felipe, te queremos preguntar qué vas a hacer con la inflación y cómo vas a hacer para que baje el dólar. Bueno, ahí Joaquín te decía, Felipe, bueno, ¿qué hacemos con la inflación? ¿Cómo la resolvemos? Porque todos dicen, no, es un problema fácil, en 5 minutos te resuelve la inflación. Y pasan los años, pasan las décadas y seguimos igual. No es nada fácil, pero desde el Congreso de la Nación es una obligación, una responsabilidad de nuestros legisladores votar presupuestos equilibrados. Uno de los principales causales de inflación tiene que ver con lo que es el déficit fiscal, ¿no? El déficit tiene que ver con que el Estado gasta más de lo que recauda y para pagar eso que gasta emite dinero, ¿no? Y esa emisión genera inflación. Y obviamente estamos seguros que se puede lograr un presupuesto equilibrado, pero hay que bajar los gastos en la política. Yo siempre doy este ejemplo. Hay 1.800 empleados en la biblioteca del Congreso. Vos pensás que la UNSA tiene una biblioteca 30 veces más grande y tiene 2 empleados. O sea, es mentira que tiene 1.800. Son todas personas que no trabajan, que la política sostiene por diferentes cuestiones. Y así como eso te puedes relatar cientos de cosas. Entonces También... Felipe Biela llega al Congreso y dice, muchachos, quiero que votemos un proyecto para reducir la cantidad de, bueno, auxiliares, de gastos en política. Gastos. Los gastos en política son impresionantes y la corrupción también termina generando costos mucho más altos, ¿no? a todas las contrataciones del Estado. Así que una de las principales cosas es tener un presupuesto equilibrado, ¿no? Un presupuesto en donde el Estado no gaste más de lo que recauda. Y es posible completamente. La mayoría de los países tienen esta circunstancia, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros en algún momento podíamos darnos este lujo porque teníamos una deuda baja. Hoy Argentina tiene 403 mil millones de dólares de deuda. O sea, es una mochila tan grande que es para todo, para nuestro hijo y quizá para nuestros nietos. Si no logramos que la Argentina crezca, por eso es tan importante lograr un buen acuerdo con el Fondo Monetario que permita el crecimiento de la economía, no vamos a poder honrar estos compromisos y si no los honramos vamos a volver a ser parias, no tenés crédito en ningún lugar y obviamente el es una mundo y el mercado nos cierran las puertas. Sí, absolutamente. Felipe, también te quiero preguntar, recién hablaste de, bueno, la corrupción y las contrataciones del Estado. Inmediatamente sumé y dije obra pública. Y tenemos otro compañero, Julián, que ha preparado otra pregunta para vos, vinculada a algo que sabes muy bien. De hecho, has presentado un libro que tiene que ver con la vivienda. La compartimos para ver qué preguntaba Juli y lo seguimos charlando. Al precandidato Felipe Biela le queremos preguntar cómo solucionaría el problema del déficit habitacional acá en Salta, sobre todo para las familias que están esperando hace mucho tiempo. Bueno, uno de los principales proyectos que tenemos para llevar adelante tiene que ver con una modificación a la ley del Fondo Nacional de Vivienda, donde además de construir vivienda y lograr un equilibrio, porque Salta desde nuestro punto de vista aporta mucho más a ese fondo porque se compone del impuesto a los combustibles y recibe menos del 3%. Pero además de eso, nosotros queremos implementar una metodología que la describo muy bien en mi libro, Una vivienda para cada argentino, aquellos que les interese, en donde queremos otorgar créditos por metro cuadrado, ¿no? O sea, una familia, por ejemplo, que recién se inicia, una pareja, que pueda recibir un crédito de
30 metros cuadrados, que son 2 ambientes, ya sea en una unidad o en el dinero para que lo construya, y lo va a devolver sin intereses a lo largo de 20 años, pero va a devolver los 30 metros para que esos metros puedan ir a otra familia. Y si esa familia crece, por ejemplo, se incrementa porque tiene un hijo, en ese sentido puede entregar esos 30 metros a cuenta y, por ejemplo, para una familia de 3 puede ser un 45 metros, que son 3 ambientes, se los reciben a cuenta y va a pagar la diferencia de metros en cómodas cuotas, ¿no? Buenísimo. Entonces, el sueño de la vivienda propia es posible. Yo creo que vamos a dar un gran impulso a esto. Conozco mucho del tema, he escrito, como te decía, este libro donde explico puntualmente. Y las cuotas resultan muy inferiores en muchos casos a un alquiler. Hoy hay cantidades de familias, de personas, inclusive solteras, mamás solteras, o familias que tienen ingresos y que pagan alquileres enormes, pero desgraciadamente no tienen la alternativa de acceder. Por eso esta herramienta lo va a permitir. Sin duda. Felipe, lo que la gente se está preguntando del otro lado es ¿qué van a hacer los candidatos si son elegidos y llegan al Congreso? Y Romina Domínguez del otro lado también te ha preparado una pregunta especial. Ingeniero, quería consultarle, ¿por qué deberíamos los salteños votarlo a usted y no a otro de los candidatos? ¿Qué le puede aportar usted al Congreso que el resto no? Bueno. Mira, lo más importante que podemos aportar, además nuestros equipos, es nuestra independencia. Nosotros no estamos alineados con ningún espacio nacional ni con ningún gobierno de turno. No apoyan ninguna lista presidente. Nosotros no llevamos candidato a presidente. La verdad es que eso te permite votar por Salta, ¿no? En general los espacios nacionales están obligados a votar leyes que muchas veces perjudican a los salteños, como por ejemplo los presupuestos nacionales, que alternativamente quien esté en el gobierno, la otra parte ha votado a favor de presupuestos donde nos discriminan, porque ahí es donde están los subsidios, más del 85% van al AMBA. Después no sabemos por qué es que pagamos la tarifa más cara en luz cuando producimos 7 veces la energía que consume Salta y la pagamos más cara, porque los subsidios se concentran en otro lado. También en esas partidas presupuestarias no estarán partidas fundamentales para mantener nuestras rutas nacionales. Vos andás por la ruta 40, es un desastre, andás por la 34, la 64, son rutas donde no se puede transitar, ¿no? Nosotros vamos a trabajar por Salta, a defender a Salta de verdad. No tenemos compromiso con nadie que no sean los salteños. Bárbaro. Felipe, estamos con el tiempo muy apretado. Te pido que me muestres la boleta. ¿Cómo tiene que hacer la gente para encontrarte en el cuarto oscuro? Esta es una boleta corta, una boleta que no lleva candidato a presidente, es una boleta por Salta. Yo le pido a la gente, que sé que están enojados, desilusionados, ¿no?, con todo lo que nos pasa, pero que no dejen de ir a votar, que vayan y metan esta boleta. Esta boleta es un voto queja y es un voto por Salta, ¿no? El que quiera llevar un candidato a presidente, que lo corte de algún otro espacio y acompañe en nuestra lista. Clarísimo. Ingeniero, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y así arrancamos este segmento que se viene una hora tremenda con todos los candidatos que vas a encontrar en el cuarto oscuro contándote sus propuestas. ¿Qué es lo que buscan hacer cuando lleguen al Congreso? Ahora, escuchamos a Felipe Biela, precandidato a diputado nacional por Salta Independiente. Barbie girl in a Barbie world. ¿Cómo va? Bueno, hola. Creo que lo había visto y de repente no lo vi en este edificio. ¿Ah, sí? Sí, hace mucho que no viene. No me está confundiendo con mi hermano, ¿no? Ah, pues son muy parecidos, siempre los confunden. Me confunden. Pero... Es como famoso, usted se hace al menos, ¿no? Tiene mi hermano. ¿Y yo por qué tendría que saber quién es su hermano? Bueno, porque me confunden con mi hermano muchas veces. Dígame, usted es de la política. Yo soy de la política. Sí, ¿por qué? ¿Por qué de la política? ¿Por qué hace estas cosas? Porque está bueno, hay que cambiar esa lógica de por qué hacer política. Usted es el hijo de Indio Godoy. Soy el hijo, sí. Entonces, en ese caso, se crió con la política. Sí, y mi mamá también hacía política. Ah, ¿también? Se conocieron haciendo política en la No universidad. me diga. Vamos a frenar un poquitito acá en el ascensor para poder escucharlo. Yo soy así, es usted político y no siempre va a hacerlo ahora. Ahora está de candidato. Estoy de candidato, yo soy diputado actualmente y estoy de candidato a diputado otra nacional. vez.
Otra vez, sí, sí. Todos los cargos que tuve fueron por elección. Ah. Nunca fue... ¿Ah, sí? Nunca fue designación. No está mal, ¿eh? Solo No. es una anécdota. O sea que siempre lo eligió la gente. Esto está queriendo decir. Efectivamente. Siempre me eligió la gente, que me elija una vez más. No sé, probablemente me elijan, pero digo, es me acordé porque escuché a otras personas. Me acuerdo que usted como siempre ñoño, ¿no? Estudioso, el mejor de la... Debe haber sido el mejor de la clase, ¿no? No. ¿De verdad? Al revés, pero... ¿De verdad? No me iba nunca mal, ni en el colegio ni en la universidad, pero no era de estudiar mucho. Ah, ¿no? Lo que no está bueno, pero bueno, tenía cierta ¿Y facilidad. era así de hacer macanas? Porque... Sí. Ah, era del grupo de los revoltosos. Sí. Ah, me imagino Don Indio cómo se habrá enojado. Sí, Claro, doña Edita Mariana. más que nada. Doña... era la que Ah, sufría, sí. ella sufría. Pero entonces no era de los ñoños, porque ahora cuando fue diputado por cargo electivo, Sí. resulta que siempre era el mejor. Qué cosa, ¿no? Siempre hay un diputado ahí como, el mejor, el de los mejores proyectos, el que lo mata. ¿Y cómo funcionaba con esto que su papá era el presidente de la Cámara? Justo, sí, claro que va a salir el mejor diputado, si su papá es Así el decían. presidente. Así sí, decían. sí. Bueno, pero en el Congreso no está él. Claro. Y presido Y una de las soy el mejor comisiones. igual, ¿no? Presido una de las comisiones más importantes. Ah. Pero no es es por laburo, básicamente. Hay que trabajar y a estudiar un poco. Por ahí cuando llegan y se ponen a estudiar, ahí está difícil. Está difícil, está bueno. Pero hay distintos roles también. Eso también me interesa. ¿Qué pasa cuando llegan y recién se pueden...? Porque ahora hay mucho así, Y son medio holgazanes. Tienen que ponerse a estudiar antes. Antes. Sí, ¿Holgazanes? Antes es la cosa, ¿no? En el momento. Bueno, no me voy a meter más en su vida. No, Un no, placer. no hay problema. Yo voy a desactivar acá. Igual los dos nos bajamos juntos. En el quinto. Sí, yo igual Sí, sí. no voy a la reunión. Pero Yo salgo de ascensor y voy para la derecha. Ah, yo también. Ajá. Yo Bueno, también. probablemente sea la misma. Bueno, vamos entonces. Nos toca un candidato. ¿A quién le vamos a preguntar un poco de todo? Miguel, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, hoy parte de este especial preveda con todos los precandidatos de acá ya al domingo. Bueno, hoy estamos con esta. Acá se pone mucho en juego. Entonces, mi primera pregunta de disparador es... En estas últimas horas ocurrió un hecho de inseguridad que se cobró la vida de una niña de 11 años y que realmente atravesó la campaña. ¿Qué se propone? ¿Qué se hace desde el Congreso para que esto no siga pasando? Bueno, tiene que volver las políticas que Patricia Bullrich había instaurado en el norte, ¿no? Vos fíjate que el disparador de este crimen, de este delito, fue chicos que querían drogarse, salieron a robar para comprar droga, ¿no? Vos no podés explicar Rosario de Santa Fe sin explicar Orán, la frontera, lo que nos está pasando en la frontera. Vos no podés explicar que estos delitos sin que haya un solo radar en toda la frontera, no funciona. Ayer un fiscal federal decía no hay ningún radar funcionando en la frontera. Cuando Patricia era ministra, y es por eso que la estoy acompañando y quiero que sea presidente, tenía radares desde el norte, en General Mosconi, hasta en el sur, en Salta Forestal. No había forma de que pase la droga en Salta. Triplicó la frontera en la presencia de Gendarmería, creó la Agencia Federal Antidrogas. Bueno, después, a propósito, casualidad, Alberto Fernández disminuyó drásticamente la presencia de gendarmes ahí, no hay un solo radar, y disolvió la Agencia Federal Antidrogas. Lo más doloroso son esas pérdidas que acontecen por negligencia, ¿no? Esta vez de una criatura de 11 años, y yo creo que tenemos que tener también una mirada federal en estas cosas. A mí me dolió mucho lo que pasó ayer, porque en primer lugar se podría haber evitado. Y hoy hay muchos candidatos rapiñando votos de esta tragedia. Pero la verdad que hay muy pocas personas que pusieron en valor la seguridad en esta campaña, ¿no? Bueno, cuando hablamos de inseguridad de la mano, hablamos de economía. Y Juliana Arriagada, desde la redacción de Informate Salte, tiene una pregunta para vos. Miguel, esto es algo que quiere saber la gente, que todo el tiempo se está preguntando y sobre todo en esta situación. ¿Cómo solucionarías de manera concisa el tema y la preocupación de la inflación para tener una economía mejor? Bueno, es una pregunta que tiene un montón de respuestas, pero la verdad es que no haría nada de lo que está haciendo el gobierno, ¿no? El gobierno gasta
más de lo que recauda, reventó todas las cajas, entonces cuando ya no le quedó resto empezó a darle a la maquinita. Tan sencillo como esto, ¿no? No creen en la actividad privada. La esperanza del domingo de que iniciemos un nuevo gobierno es esto, que no naturalicemos que un 150% de inflación es normal, ¿no? Cuando el gobierno de Cambiemos dejó la gestión, el dólar estaba en 60 pesos, ahora hay que aumentarle un cero. Si vos hace un año a mí me preguntabas, che, ¿vos crees que la inflación va a ser de un 150 o el dólar a 600? Yo voy a decir, estás loca. Porque este gobierno tenía una ventaja que no tenía el anterior, ¿no? Que es que este gobierno tiene 20 gobernadores a favor y tiene además ambas cámaras en mayoría absoluta. Podrían haber solucionado todo, pero ¿qué hicieron? Se pusieron a pelear entre el presidente y la vice. Y el plan económico de este gobierno fue nada más que la improvisación. Ya no hay tiempo para el chiquitaje. No, y además, ¿cuál es la verdad? La salida económica ya no está en manos de este gobierno, ¿no? Ya entró en tiempo de descuento. Pero la verdad que hay que bajar impuestos, la actividad privada tiene que crecer, van a venir reformas laborales, sacarnos el chip y el prejuicio de que una reforma laboral no es para quitarle derechos a los trabajadores, sino a los que no tienen trabajo, que consigan, que tengan una oportunidad. Bueno, con el desafío de educar, ¿no? Con respecto a estas propuestas que el nombre da miedo. Vos actualmente en el Congreso sabés que uno de los temas quizás más pedidos tienen que ver con el déficit habitacional, la ley de alquileres, y justamente Juan tiene una pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi consulta es esta. ¿Qué hacemos con el sueño de la casa, que cada vez lo tenemos más lejos? No se puede alquilar, hay poca disponibilidad, muchos adolescentes tienen que volver a la casa de los padres, no hay lugar donde vivir. ¿Qué va a pasar también con la ley de alquileres? ¿Sigue? ¿Se da marcha atrás? ¿Qué va a pasar con la necesidad de un techo propio? Hace exactamente un mes tuvimos la oportunidad de derogar la ley de alquileres, ¿no? Y el kirchnerismo no dio quórum. No hubo voluntad. No hubo voluntad, ¿no? Con su mayoría nos bloquearon la derogación de esta ley. Ahora, también hay que decir que con 150% de inflación vos tenés que cuidar la ecuación de que quien alquile, el propietario, no pierda plata. Y tampoco el inquilino. O sea, los dos tienen una relación contractual, los dos tienen que salir ganando, ¿no? Ahora, en un país donde vos no tenés nada de previsibilidad, donde un almacenero, donde el propietario, cualquiera que ponga algo por delante de previsión, no sabe cuánto van a costar las cosas en un mes o 2 meses. Entonces digo, cualquier ley que hagamos en el Congreso con los alquileres va a ser injusta en 5 o 6 meses, ¿no? Entonces digo, la madre de muchos problemas acá es la inflación, claramente la inflación. Muchos agentes inmobiliarios hablan de que quizás lo que más convenga sería volver al régimen anterior, actualizaciones semestrales y dialogadas. ¿Estás de acuerdo? Es una salida, puede ser una salida. Lo que pasa es que yo vuelvo con lo mismo. Nada en este sistema económico va a ser justo, ¿no? Claro, esta ley lo que ha hecho ha retirado un montón de viviendas del mercado porque nadie alquila para perder plata, aunque suene injusto, ¿no? Otro tanto ha pasado con los créditos UVA, que estaban planificados para una inflación medianamente razonable, ¿no? No para una inflación del 150%. Uno tenía... Yo sé que hay mucha gente desilusionada del otro lado, porque muchos votaron a Alberto en la promesa de que iba a cambiar la polenta por el asado. La verdad que no pasó nada de eso y ahora están sacando hasta la polenta, ¿no? Entonces digo, este país le está pasando eso, ¿no? Es gravísimo lo que nos pasa. La verdad que el contexto es complejo, pero vamos a Miguel como candidato y Guillermo tiene algunas preguntas. ¿Por qué sería beneficioso su continuidad en el Congreso de la Nación? Yo podría tirarte con una torta así de proyectos de ley que hice. Pero creo que lo que le falta a muchos políticos es una historia coherente de vida, Yo desde que me inicié en política hasta hoy siempre fuimos en crecimiento, ¿no? En cada elección saqué más votos que la anterior. Y estos días yo me daba cuenta que uno, cuando es coherente, se vuelve confiable. Y cuando uno se vuelve confiable, le da seguridad a quienes te votan, ¿no?
yo no saqué 1 metro cuadrado del espacio político que ocupo, ¿no? Siempre desde el radicalismo, siempre en oposición al justicialismo, nunca me moví de ahí. Soy uno de los fundadores de Juntos por el Cambio, cuando muchos otros trabajaban en contra nuestra. Después decidieron ser oportunistas y amigos del éxito. Cuando empezó a ir bien, decidieron acompañarnos. Yo no los juzgo, pero la verdad es que yo me tomé mi trabajo muy en serio, al punto que sobre 257 legisladores nacionales, esos son muchas personas, es un mar de legisladores, yo estoy entre los 15 mejores del Congreso, ¿no? Y no lo digo desde el narcisismo ni con soberbia, digo que esto da fe de que yo me tomé mi trabajo en serio, ¿no? Yo me he puesto para mi provincia objetivos muy altos y bueno, yo algún día me iré cuando cumpla esos objetivos. Respecto a esto, sabemos que la Argentina hoy tiene un contexto complejo y de urgencias. Desde la redacción, Joaquín tiene una pregunta muy vinculada a esto de qué ponemos entre las prioridades. Miguel, ¿cuál es el primer proyecto que vas a presentar si es que sos reelecto? En estos 4 años, la inflación nos empezó a comer de a poquito. Muchos perdieron las oportunidades y demás. No sé si hay una cosa que nos pueda cambiar, pero yo sí sé y tengo en claro que lo que viene acá es cómo reactivamos esta economía, ¿no? Y cómo la reactivamos sanamente. Yo creo que los proyectos que se vienen, que va a tener el próximo gobierno de Cambiemos, es bajar impuestos, los proyectos laborales, ¿no? La eliminación de retenciones, idear desde economía cómo se liberan los cepos. Creo que la agenda legislativa tiene que ser esa. El trabajo legislativo de los últimos 4 años estuvo asignado simplemente por darle impunidad al kirchnerismo. En estos, ahora vamos cerrando, nos vamos a la tanda, pero este es un momento importante. ¿Qué le puede decir Miguel, mirándole a la cámara, a toda la gente que va a ir el domingo a votar? En primer lugar, que vayan a votar, porque no ir es rendirse. Y miren si no será importante votar, que esta vez el país se sacudió, ¿no? Por un crimen horrendo. Y yo la verdad que no quiero pedir un voto para mí, porque la verdad que un legislador más, un legislador menos no nos va a cambiar la vida. Yo ya viví esto. Lo que sí va a cambiar a la Argentina es un liderazgo sólido, serio. Los argentinos no nos podemos conformar con un cambio maquillado o con una continuidad simplemente. Necesitamos un cambio rotundo. ¿Por qué un cambio rotundo? Porque hay mucha inflación, mucha inseguridad. La persona que va a garantizar que ese cambio sea rotundo es Patricia Bullrich. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a la tanda y volvemos con más de este especial previo Veda por Informante la Noche. El domingo son las elecciones y por eso salimos a preguntarle a la gente si saben qué elegimos y quiénes son los candidatos. ¿Sabe qué votamos el domingo? Sí, para presidente. Presidente. ¿Se elige el próximo domingo? ¿Son las PASO? Sí. Sí, para presidente, diputados nacionales, senadores. Precandidato. Sí, para presidente. El domingo sí. Hay que ir a votar. Me olvidé, con mis 84 años ya. ¿Va a ir a votar? Y sí, por supuesto. Luego el domingo son las próximas elecciones. ¿Sabe qué elegimos? Obvio. Bueno, estamos de vuelta, pero... Uy, este no es José. No, es el imitador de José. Este no es José. No, este está más flaco, más grande, más viejo. No es José. Más panzón. Ah, está de moda Lema eso. que hubo. No, pará. Están haciendo la gran Luis Miguel y me están dando un farsante. ¿Cómo era el paso? A ver, voy a averiguar si es José o no, porque José sabe hacer el paso de Luis Miguel. ¿Ahí? ¿Así? Ay, sí sos vos. Así. Ahí, ¿ves? Tipo que agarra, como que tiene dolor. Tiene como un problema de tiene dolor un dolor acá. de estómago y acá el cuero no llego al cabelludo. baño, comí ciruelas en compota y me voy. Pero no es fácil llegar a todo este conjunto de cosas, ¿eh? Gran polémica si es o no es.
Hay momentos en la vida donde ya no importa si el otro es o no es. Claro. Importa lo que está pasando en el momento. ¿Ah, sí? Y Es si buena, ¿eh? Claro. Es buena esa. Pero no sirve. soy, no importa. No importa. Importa lo que pasa. Lo que está pasando aquí y el ahora. Porque el aquí y el ahora hubieron muchos, y muchas sobre todo, que deliraron, ¿no? Hay un video que se filtró donde él escucha, se siente con un celular, que él está en el escenario y le gritan cosas, las chicas un poco subidas, y él se tienta casi saliendo de la letra. No. Ahora, Sí. lo que dice Luis Ventura, ¿Qué dice Luis Ventura? un maestro para generar... A Luis le encanta participar en los momentos donde no se le está prestando atención y él ahí nomás. Debería manejar campañas políticas. Claro. Que dijo que el que vino no es Luis Miguel. Es un marciano, de lo que hablamos el jueves pasado. Ay, ¿Para usted es o no es? para mí El que hace así. es Luis Miguel y además ¿Por qué? es esto. No, es esto. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasa? La vida, te pasa la vida. El tiempo le pasó. Ahí, acá nos pasa el tiempo. Y acá voy a esto le pasó, mirá. Esto es tiempo. Esto, se ahí, llama. esto. Ahí, esto Asados. se llama tiempo, el paso del tiempo. Y hay que aceptarlo. La maduración. Uno Él va tiene, a- ¿cuánto? 52, 53, si alguien me puede averiguar. Claro. Ya claro. está, digamos. Ya está. De todas maneras, Es está más, bueno que se genere. Señora, esto. mire a su amado que tiene al lado, que están hace más de 30 años juntos, y dígale- revise esa foto del casamiento que está ahí en el mueble de Algarrobo, que siempre ponemos ahí el domingo de Pará, Ramos. Acá preguntan, si llegan a descubrir que no es el marido, ¿qué hacen? ¿A dónde lo Y devuelven? ya estamos ¿Qué acá, hacen? ya estamos Sí, acá. sí. Bueno, pero lo de Luis Miguel se resolvió. Claramente tiene que ver con las elecciones. No. Y el verdadero es, el que tienen aquí, quién es el verdadero Luis Miguel que estuvo en la Argentina y lo sabremos. Por A favor, ver. ahí está. No. Es Luis Milei. Luis Milei. Claramente, se vieron los perros arriba del escenario, que él dormía con los perros, los llevó también al camarín y ahí estaba. Ahí está Luis Miguel, el batido. Está Es heavy. Ahí heavy. adentro hay gente. Exactamente. Ahí adentro hay casa. Todas gente las que le puede unidades responder eso. habitacionales que faltan están adentro de acá. Bueno, hay gente que le puede responder esto. Le pregunto directamente, vení, acompáñame a la voz oficial, a ver, ¿es o no es? ¿Es Luis Milei? Hola, Ay, ¿cómo ¿cómo va? estás? Muy Buenas bien. noches. Me encanta esta adaptación del amarillo a En una toda su camisa forma. elegante, porque perfectamente podría... Pero con zapatillas, Con porque zapatillas. estamos Caminando. ¿Cómo estamos? Últimas Mirá. horas exprimiendo el día. Eso te iba a decir, ¿a full todos los días? Uy, arrancamos el día en Orán. Estuvimos al mediodía en Salta, medios, caminatas, cierre de campaña, asilo de ancianos, más medios. ¿Te imaginabas esto, Emilia? No, jamás. Pero ¿No? lo estoy disfrutando de una manera increíble porque además tengo un hermoso equipo de trabajo que nos apuntala muchísimo, ¿no? Sin ellos sería muy difícil toda esta vorágine que uno vive, pero disfrutándolo y contenta porque siento que dimos todo. Quiero decirles que el equipo de trabajo que está acá, una de las chicas que le saca, también está con su correspondiente El busito elegante amarillo o en el tono. Bueno, Emilia, te cuento, nos fuimos a redacción, a la radio, todo el equipo de trabajo está participando a full y decidimos cruzar la agenda de la gente, es decir, los temas que realmente le preocupan hoy a la gente Dale. con quienes, quieren representarlos, ¿no? Me encanta. Veamos entonces, nos vamos a redacción y hablamos un poquito del dólar. Hola Emilia, te quería preguntar, ¿cómo harías para frenar la inflación y cómo harías también para frenar la escalada del dólar blue? Bueno, la inflación es una especulación de los precios a causa de esta sobreemisión que tenemos de la impresión de moneda, que un gobierno cree que imprimiendo cada vez más y generando billetes la economía se va a estabilizar y en realidad es un engaño y esto produce un desequilibrio. Tenemos el dólar blue, creo que es el país que más valores del dólar tiene, no sé si tenemos 11 o 12 valor dólar blue, dólar agro, dólar claro, clases, sí. de todo, lo que busquemos. Hasta el dólar Qatar tuvimos en algún momento con el Mundial. La propuesta de Javier Milei de dolarizar de una vez por todas. Vivimos en una economía bimonetaria en donde convive el peso, el nuestro, el argentino y el dólar, donde la suba o la baja del dólar impacta de manera directa en nuestra economía. Entonces la propuesta de Javier Milei creo que vendría a subsanar todas estas falencias que estamos atravesando los argentinos, que no va a ser de un día para el otro, no es una fórmula mágica, no le vamos a mentir,
es viable, sí. Algunos países ya lo aplicaron de manera exitosa. ¿Y por qué Argentina no? Dolarizar entonces, dice Emilia Orozco, y ¿por qué? Porque es viable o no, ¿por qué Argentina no? Otro de los temas que preocupa, temas habitacionales, alquileres, porque así como te sube el dólar, te sube a la par el alquiler. A ver. De Emilia Orozco me gustaría saber qué soluciones propondría para el déficit habitacional que tenemos en Salta. La reforma de la ley de alquileres, ¿no? Creo que es un claro ejemplo. Es una ley que nos hizo mucho daño, tanto para quienes tienen un inmueble y lo alquilan y para quienes alquilamos, en el grupo en el cual me incluyo, de los 17 años que alquilo, y es muy difícil encontrar algo acorde a la medida de uno, de lo que buscas. Si tenés perros encima no te aceptan, si tenés hijos no te aceptan, sumándole estos aderezos. La ley de alquileres lamentablemente se trató de manera precipitada en el Congreso en su momento para inflar el ego de algunos autores que querían sacar la ley de alquileres y en lugar de plantear una solución, plantearon un problema más. Cuando esto se puso en práctica, ahí empezaron, ¿no?, a mostrarse las falencias de esta ley muy mal confeccionada y bueno, que ahora deberíamos o vetarla o bien reformarla. Digamos, si la reformamos o la vetamos, eso va a colaborar al déficit habitacional actual que aparte arrastramos hace Además muchos años. de obviamente mayor inversión, ¿no? Tenemos que empezar a gestionar fondos para poder invertir en generar nuevas viviendas, lo cual es un problema de mucho tiempo, de larga data y que ningún gobierno viene a solucionar. Es en forma conjunta con el gobierno provincial, claramente. Penúltima pregunta que nos vamos a la redacción antes del ping-pong. A ver. Mi pregunta para Emilia Orozco es acerca de qué beneficios tendría Salta con tu llegada al Congreso. Al menos los primeros, así, puntualizalos. ¿Qué beneficios? Bueno, primero, sangre joven. Nosotros tenemos esa impronta disruptiva y a veces hablando con chicos que justamente colegas de ustedes dije. Después me lo manda en los Lucas. medios y me dicen, me parece que los jóvenes nos dimensionamos por ahí el monstruo que tenemos del otro lado, por eso tenemos esta mirada de ir contra todo y contra todos cuando algo no nos gusta, cuando sabemos que hay injusticias de por medio. El no llegar condicionada, creo que eso es una gran diferencia con los otros candidatos. Esto lo dije en varias oportunidades, no estamos condicionados ni desde Granbur ni desde Buenos Aires, entonces al momento de llegar a ocupar una banca vamos a poder legislar y votar las leyes en base a nuestros valores, nuestras convicciones y sobre todo en base en beneficio de los salteños, no en beneficio del poder o de un sector por ahí que manipula a algunos legisladores. Bueno, tuviste tu momento entonces, pero ahora te propongo otro tipo de momentos. Toma, ponete los auriculares. Que pase, por favor, acá. Ay, no me digas que me van a hacer cantar, me muero. Acá ¿Tema va favorito? cantando por un sueño y eso porque no te conté cuál es la coreo. Y ahí terminó mi carrera. Mirá que este tiempo es valiosísimo. ¿Puedo elegir yo el tema o me ponen...? No te preocupes, que en esta oportunidad vas a cantar otro tipo de cosas un poquito más. Pero no, sin repetir y sin soplar, vos sos muy joven para acordarte de este lema, pero de todas maneras podés responder así rápidamente. Yo te hago algunas preguntas que tienen que ver más con vos y tu persona, porque uno vota en definitiva, además la propuesta de la persona, su humor y Quieren demás. conocer al candidato. Claro, y lo primero que te surja, eso es. A ver. Vamos, ¿relojito hay? No, soy muy Qué hincha, lindo que he me pedido queda, demasiado. che, me siento- Bueno, hay relojito, dale, sin repetir y sin soplar, Emilia Orozco. ¿Qué es lo mejor que te pasó en la vida? Mi perro. ¿Cómo se llama? Coco. Vamos, Coco. ¿Sin cuál de los 5 sentidos podría vivir Emilia Orozco? Sin la vista. Ah, mira, Sí. vamos por el tacto y a Sí, sentir sí. por otros, Total. a través de otros lugares. Si comer y beber lo que quisieras no tuviese ninguna consecuencia, ¿qué comerías más a menudo o tomarías también, no? Vino blanco, lo amo. Y la humita en chala, que es mi favorita. Ahí está. Dulce. Dale, y vamos con y nada más, ¿no? Y a veces agua, uno que otro vasito. Chocolate. Tengo una lista enorme. Ahí está, bueno, era uno nomás. Ah, No, mentira, bueno. está muy bien. Si fueras un producto, ahí está, ¿cuál sería tu eslogan y cuál serías, qué productos serías? Mi eslogan sería transparencia en su máxima expresión. ¿Qué Está muy tal? bien, Ya me imagino hasta la tipografía, así. Disruptiva. Y la firma. Ahí está. Y así como que algún producto. Algo dulce. Algo dulce. Sí, Es dulce. En el es fondo dulce. es brava, es brava. Era del colegio.
¿Eras como de las aplicadas que se portaban bien o eras de las revoltosas? Era escolta primera de la bandera argentina, una chupa media. Chupa media, o sea... Pero no, traga, se decía en claro, ese momento. Qué Claro, nerd. Eras nerd, estudiosa, ella quería ser, claro, la abanderada. Imaginemos que te confunden con una actriz, actor famoso, cantante, no sé. ¿Con quién sería? ¿Alguna vez te dijeron que te parecías a alguien? No, nunca en la vida. Me gusta mucho Julia Roberts. Si me confundíme con ella. Ahí está, a partir de ahora depende de cómo le vaya el domingo, la confundís o no con Julia. Y con un Julia? personaje de Disney, que amo las películas de Disney, Pocahontas. Ahí está, podría ser. La amo. Podría ser, más cercana me parece que a Pocahontas. ¿Qué tipo de personas te asustan más, Emilia? Uy, las falsas. A la falsa no, entonces. Contame un papelón, todos hemos tenido porque hayas pasado lo más ridículo que te haya pasado, que sea un poquitín. No, me pegué un golpazo en plena avenida Irigoyen, a una cuadra del Hospital San Bernardo, haciéndome la fitness, venía corriendo así, había un alambre, me enredé, derrapé, todo el mundo hizo... Se pararon los autos y yo seguí como si nada, ¿viste? Porque quería desaparecer de la escena. Fue bochornoso. Y algún papelón todo. Pará, y encima llego, le cuento a mis amigas y en vez de a mis amigas, en realidad a mis sobrinas, y en vez de decirme, che, ¿estás bien? Se me mataban de risa. Claro. ¿Podés creer? Era más la tentada que evidentemente parece que estaba bien. Bueno, me concedieron recién la facultad de dar superpoderes, pero uno solo puedo entregar. ¿Cuál sería vos? Y leer la mente. ¿Sabés lo que podría hacer en el Congreso de la Nación leyendo la mente? ¿Quién sabe, quién te dice que no se le vaya a conceder Emilia Orozco leyendo la mente? Gracias por prenderte. Muchas gracias. Le pregunto a la producción, ¿qué hago? ¿Me voy al corte o sigo acá preguntando? ¿Me voy corriendo? Voy corriendo a la pausa, queda todavía, Tenemos que seguir hablando de temas que han sucedido esta semana y hay novedades y también vamos a cerrar con este bar que siempre nos espera. Ahí venimos. El norte argentino va a ser uno de los grandes jugadores. Sergio Tomás Massa, en segundos. Abogado y político argentino que pertenece ahora a Unión por la Patria. La idea de la Argentina del trabajo también nos une. Es de Tauro, como Marcela. Militame con fe, votame con confianza. Nació el 28 de abril de 1972 y a principios de los 90 ya estaba en la política. A los 29 años me hice cargo de ANSES y nunca voy a olvidar la felicidad que me dieron los abuelos. Fue 2 veces diputado nacional, 1 senador y esta es la segunda vez que se postula como presidente porque la primera fue en el 2015 con nuestro actual gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. ¿Cuál cantas de algo? Señora de las 4 décadas. Pero canto de Soda Stereo también. ¿Quién va a aparecer cuando pase el temblor? Massa. Y la principal propuesta en la que se basa su campaña es que promete en los próximos años pagarle todo el total de la deuda al FMI. Para no volver nunca más al fondo. ¿Qué significa ir al fondo? Significa ceder en parte tu autonomía. Y por otra parte, planea mantener los subsidios de la luz y del transporte y no ir hacia un tarifazo. Les digo a los chicos, miren, el boleto de colectivo les vale 60 para ir a la facu. Si no estuviera el Estado, les costaría 500 mangos. Promete mantener la educación gratuita y que robótica y programación, ojo, sean obligatorias. La plata invertida en investigación, en ciencia, en tecnología, desarrollo y en educación, para mí, va a ser la plata mejor invertida. Su compañero de fórmula, Agustín Rossi, dijo que va a actualizar la ley de medios. Han aparecido una cantidad de plataformas que también hay que tenerlas, pero el modelo de concentración mediática no le sirve a la Argentina, no le sirve a la democracia, no le sirve al mundo. Estas fueron solamente algunas de las propuestas con las que Sergio Massa quiere llegar a ser el próximo presidente de Argentina. Si querés saber más, visita www.informatesalta.com.ar. Y estamos de vuelta en Informate en la noche. Antes de seguir con esta sección, quiero mandar un gran saludo a Pedro Chocobar, que nos está viendo a través de la pantalla en Multivisión, esto que es Informate en la noche. Un fuerte abrazo a toda la familia. Gran trabajador, Pedro. Trabaja en una verdulería y selecciona lo que realmente vos querés llevar. No es que te pone la mandarina que ya está demasiado madura, no. Lo que vos querés, Pedro siempre lo hace. Y lo más importante, Pedro, es con una sonrisa. Y toma así todo su trabajo, lo cual es un ejemplo en esta Argentina que este domingo
vamos a votar y vamos a decir qué Argentina queremos y seguramente que es la de Pedro, la del trabajo. Y para eso lo tenemos a Joaquín Toranzo. ¿Cómo andás, Joaquín. José? ¿Todo bien? ¿Qué edad tiene Joaquín? Yo tengo 25 años. 25 años. Ya dejó los Dorados 16 hace 9 años. Y lo que viene a plantear es cómo se va a comportar o al menos qué representan los jóvenes, esos que tienen 16, entre 16 y 18, o en realidad los de 16 a 17, que van a ir a votar. Sí. Que van a tener la posibilidad de poner acá lo que piensan sobre la Argentina. Exactamente, que representan a nivel nacional el 3,3%. El 3,3% son los que están entre 16 y 17 años. Sí, del padrón. Que si lo llevas a cantidad de personas son 1.168.000. Ah, importante. Es importante que es a donde se apuntó mucha de la candidatura, se apuesta a ese sector, más que nada en la oposición, y se apuesta más por las redes sociales. Ahora, acá hay una investigación que también se hizo una encuestadora que hablaba de esto, de que los políticos, que por lo general son de edad mucho más avanzada, hacia arriba, los que están al menos en juego, más de 35, incluso superando de 45 para arriba, dijeron, che, ¿qué hacemos con los jóvenes? Y siempre hay un pensamiento de que a los jóvenes hay que hacerle un video de TikTok y que con eso es suficiente. ¿Y eso conecta o no? Sí, conecta y bastante, pero el problema es que, por lo que vimos en un estudio, muestra que el video les llega, pero a su vez tampoco la propuesta no dura, no la pueden explicar en 30 segundos, 45 segundos, entonces se quedan con lo que dicen en la publicidad de TikTok, en la publicidad de Instagram, en el Reels de Instagram, pero después vos le preguntás a esos jóvenes de qué se trata y no saben. No pueden explicar, Claro, no pueden ir a profundidad. También la comunicación dada tan rápido, que creo que es el gran desafío que tienen hoy los que tienen que llevar adelante una campaña política, de cómo lo explico en tan pocos segundos, cosas muy profundas. Creo que Milei aprovechó mucho esto del título fácil, directo y contundente para atraer o llamar la atención. Exactamente, Milei es uno de los que más apostó para a ese público de que recién va a empezar a votar. Recordemos que la ley para votar de 16 años es desde el 2012, fue la primera elección. Yo me acuerdo que fue la primera elección que voté en el 2012. ¿Qué edad tenías cuando votaste? 16. 16 años. Tenía 16 años. ¿Y cómo fue el debate en casa? ¿Papá opinó? ¿Preguntaste? Porque en ese momento las redes sociales no estaban desarrolladas como lo están ahora. En muy poco tiempo fue el cambio. Fui preguntando, más que nada me orienté, porque preguntaba, yo tampoco a la política no le da Digamos, porque atención. un diario no leías, Claro, sí. noticiero, si estaba en casa puesto y demás. Sí, y ahora soy fanático de la política, pero por ejemplo en ese momento no leía nada. Bien. No leía nada, entonces fui y pregunté, che, ¿hay quién hay? De alguna forma, Sí. vos y sobre todo generaciones anteriores trabajaban, o al menos tomaban la decisión, no trabajaban, sino tomaban la decisión del voto, muy bajado de los mayores. Y hoy hay un cambio, que la comunicación es horizontal entre los mismos jóvenes, lo cual ya papá y mamá no son referentes de decir, che, acá en casa somos de tal forma y votamos tal cosa. Hoy el joven vota distinto a papá y mamá. Exactamente, porque además los chicos ven y dicen, no, mirá, la onda es esta ahora, y es muy difícil que el padre inculque lo que hay que votar. Y por ejemplo, a nivel de vos decís cuánta porcentaje o cuántos jóvenes de 16 y 17 años van a votar en Salta, y son 40.000 chicos de 16 y 17 años que tienen la posibilidad de ir a votar. Bien. Salta es una de las provincias con más jóvenes para ir a votar entre 16 y 17. Entre las 10 primeras se encuentra sexta. Bien. Primero está la provincia de Buenos Aires y después está Córdoba, con un poco de porcentaje más arriba de 50.000 jóvenes. Pero bueno, Salta eso llamó la atención porque se ubica entre las 10 primeras de las 23. Que tienen bastantes jóvenes que van a votar. Bueno, Joaquín, veremos qué es lo que pasa en ese segmento, va a ser muy interesante. Y es más, te desafío a que nos traiga un reporte cómo fue el resultado de ese segmento en Salta votando. Dale, vamos a hacer una boca de urna para ver quién votaron los jóvenes. Sí, y además también vamos a tener los resultados que podemos ir viéndolo exactamente. Tarea para la casa. Dale. Seguimos en Informate TV en la noche. Yo
emprendedor y querés actualizar el precio de un presupuesto que pasaste? ¿O estás por comprar algo y querés ver si te conviene hacerlo en un solo pago o en cuotas sin interés? Te ayudamos a calcular con esta página web. A veces los emprendedores o monotributistas pasan un presupuesto y hasta que te dan el ok final pasa algún tiempo. Si querés actualizar ese presupuesto y no sabes cómo hacerlo para que la inflación no te gane, o, por ejemplo, si querés comprar un producto y no sabes si hacerlo en un solo pago o hacerlo en cuotas sin interés, ¿qué te conviene más? Si le querés ganar a la inflación ahí, te cuento, hay una página donde vos vas a poder hacer el cálculo y solo te va a decir si te conviene o no. En el sitio web calculadoradeinflación.com vas a poder poner los datos y ahí te va a hacer el cálculo solo. Solo cargas el monto que necesitas y esta página te calcula la inflación desde el año 92 en adelante. Es decir, ya tiene seteado el porcentaje de inflación que indica el INDEC para cada mes. Comprar un producto, por ejemplo, una computadora, y querés saber si te conviene hacerlo en un solo pago o hacerlo en cuotas sin interés para ver si le ganamos un poquitito a la inflación, también te sirve esta página web. Entonces ya sabes que podés calcular muy fácilmente entrando a la página, pones el monto y te tira la evolución de la inflación y también te ayuda a calcular esto que nos resulta tan difícil a los argentinos, entre un mes y otro, cuánto subió y qué te conviene hacer. Seguimos con la selección. Y ahora con el próximo candidato, Pablo Outes. Él representa lo que es Unión por la Patria, precandidato a diputado provincial, nacional, digo bien, disculpen. ¿Y cómo vamos cerrando un proceso de campaña que habrá sido bastante álgido, digamos, y recorriendo toda la provincia? ¿Qué tal, Pablo? Bien, José. ¿Cómo estás? Buenas Muy bien. noches. Buenas noches. Y sí, ya terminando, fue un mes de mucho trabajo, pero positivo. Hemos tratado de recorrer casi toda la provincia. Hemos hablado con la gente, organizaciones intermedias, siempre explicando. Vamos a cortar un momento. Tenemos un problema con el micrófono. Pasa que es un programa muy movido el que estamos teniendo últimamente. Vamos a hacer un cambio. Es más, puede la cámara poner acá cómo hacemos el cambio rápido entre el micrófono. Esta es Televisión Verdad. Estamos recorriendo los pensamientos y las ideas de los distintos candidatos que este domingo, ustedes, nosotros, vamos a tener en el cuarto oscuro que denominamos, es decir, ahí en esas mesas donde van a estar las boletas y donde tenemos que decidir qué país queremos, hacia dónde queremos ir. Y los diputados nacionales, por ahí a veces estamos muy compenetrados con lo que tiene que ver la elección de un presidente, pero para las provincias es clave porque discuten temáticas que impactan nuestras vidas por más que nos parezcan lejanos. Bueno, Pablo, ahí estamos, ya estamos con micrófono, está muy bien. Te voy a meter en el primer tema. La gente de la redacción de Informate Salta preparó distintas preguntas. Recién hablamos sobre la inflación, gran tema. Complejo y a veces hay gente que lo explica demasiado simple a las ideas que tiene. Vamos a redacción, escuchamos la pregunta y responde Pablo. En este contexto económico quería preguntarte, Pablo, si llegás al Congreso, ¿cuáles serían las medidas que adoptarías para frenar y bajar la inflación y además para contener el precio del dólar blue? Mira, técnicamente es complejo. La inflación no es una cuestión compleja. Lo que hay que tener una decisión política. Los países, Israel la controló a la inflación en 60 días. La Argentina lleva años, pero el principal conflicto nuestro es político. Las variables técnicas son normalmente las mismas. Lo que Argentina tuvo dificultad en tener la decisión como país de que no podemos vivir con inflación. Acá lo que no se puede ver, el concepto de país, Argentina gasta más de lo que le ingresa y está acostumbrada a financiarse con emisión de plata o tomar prestado. O sea, no es complejo en la medida que existe una convicción política, que es lo que no hay. Y en ese caso, Pablo, Sergio Massa, ¿vos lo ves que va a tomar esa decisión, va a ir hacia ahí? Digamos, hoy tiene una gran capacidad de decisión dentro del gobierno. No es 100% el ministro de Economía. Ser presidente tiene otra lapicera. Tiene todas las condiciones y la visión política y los fundamentos para que la Argentina... Sabemos que sobre la inflación no se crece. Es lo que más te castiga al asalariado. Sergio Massa es ministro de Economía, con lo cual te quiero decir, maneja las variables técnicas, pero la política no la maneja. La política la decide Alberto Fernández y Cristina y tuvimos muchísima dificultad para que lo resuelvan.
Tengo pleno convencimiento de que lo técnico él lo conoce plenamente porque tiene muy buenos asesores y lo político tiene la convicción él y todo lo que lo acompañamos de que un país sobre inflación no crece. Lo único que hace es castigar, así que lo podría hacer perfectamente. Bien, Pablo, te voy a meter en otra temática que surgió en cada uno de los candidatos de preguntarle y tiene que ver con el contexto, sobre todo Salta, de un fenómeno especial entre la minería y el turismo, la no disponibilidad de casas, departamentos, sobre todo para alquilar, el déficit habitacional. Pregunta desde la redacción. A Pablo Autes le preguntaría qué soluciones llevaría para el déficit habitacional en Salta. Bueno, a nivel de planes de gobierno es una etapa en la que desde el gobierno provincial hemos trabajado bien en lo que hace a construcción de vivienda pública. La parte minera, lógicamente, sorprendió al mercado inmobiliario local, subió los precios, pero entiendo que en un plazo razonable el mercado se va a nivelar. Lo que pasa es que llevó los costos para arriba. Pero también trajo otros beneficios y está trayendo otros beneficios. Está mejorando mucho, está enriqueciendo el sector privado, elevando los niveles de ingreso, que tiene sus partes buenas. A mí no le tengo miedo a generar competitividad y mayor movimiento económico. Normalmente es un deseo que tenemos que tener con la economía. En lo que hace a vivienda pública, desde el gobierno provincial hemos tenido una posición bastante activa en los 3 años y medio. Evidentemente requiere de mayor cantidad de planes y algunos planes mixtos que sean desde el Estado junto con los privados, que se pueden hacer con los colegios de abogados, con los colegios profesionales, con sectores que tienen muy garantizado y estabilizado su ingreso. Creo que es una instancia que desde la provincia, con el presidente del IPB, se estaba empezando a gestionar. Bien, vamos a la próxima pregunta y tiene que ver con el rol que va a tener Pablo en el caso de llegue al Congreso Nacional. Mi pregunta es, ¿cuáles son aquellos temas que necesitan ser tratados sí o sí en el Congreso y por los cuales usted va a pelear? ¿Cuáles son aquellas cuestiones que le quitan el sueño, que Salta necesita que usted, si llega al Congreso, va a trabajar, va a legislar, va a dejarlo todo en la cancha? Primero, ¿es de jugar al fútbol? Veces, ¿Jugó en algún momento? A veces, sí. Después. Yo no entiendo nada, pero ¿qué posición tenía en la cancha? No, delantero. Delantero, buen delantero. Bien, por lo cual va a seguir fuerte, va a jugar fuerte. Sí. Va a definir. Totalmente. ¿Qué cosas definiría en el Congreso si llega? Lo nuestro es la provincia ya tomó un papel activo pidiendo a la nación que devuelva derecho y restablezca condiciones para el desarrollo. La llegada a mí al Congreso yo voy representando en la área que me corresponde a la parte del gobierno. Los lineamientos son los mismos. La nación devuelve a la provincia las condiciones y los elementos que necesitamos para desarrollarnos. Son muchos los elementos que se deciden allá, pero la base nuestra es la devolución, el otorgarnos condiciones para un desarrollo competitivo. Salta tiene que entrar en un proceso de industrialización agrícola, ganadera y minera. Es la etapa que nos va a tocar en los próximos 5 años. Vamos a defender fuerte, vamos a hacer que nos otorguen tarifas como corresponde. Las buenas tarifas para el desarrollo de industria se la quedaron las provincias centrales y a las provincias periféricas nos otorgaron condiciones de tarifa para uso habitacional. Sabemos que esa es una de las bisagras. Vamos a trabajar fuerte sobre los derechos a las provincias, sobre condiciones competitivas, transporte. Todos los elementos que te digo nos van a dar riqueza. El otro elemento es la generación de condiciones para la formación de los jóvenes, que hemos quedado muy atrasados en comparación con las provincias más ricas a nivel de formación cultural, será otro elemento. Y por sobre todo nosotros vamos a representar a nuestro gobierno, a los salteños de Salta y vamos a defender las posiciones de Salta. No vamos a ser meros acompañantes de políticas nacionales y que nos arrastran a nosotros simplemente como observadores silenciosos. Tienen que darnos las condiciones que han tenido las provincias centrales. Nunca históricamente a las provincias periféricas nos asignaron desde la nación planes de fomento industrial como se otorgaron ellos, parques industriales como se otorgaron ellos, condiciones para la instalación de industrias como se otorgaron ellos. Por eso acá no hay industria. Por eso no hay mayor desarrollo,
Por eso no hay mayores superficies con cultivo, porque los fletes se los reservan ellos y a nosotros siempre lo único que nos otorgaron por igual son las retenciones al campo. Bien, de alguna forma uno quiere escuchar un candidato o alguien que quiere llegar al Congreso que entienda esos temas que son claves para hacer acción dentro de nuestra economía, nuestra sociedad. Y hoy lo escuchaba al ministro Dibajur de la provincia, que ponía en un cuadro que 3 provincias, obviamente Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, generan el 65-67% del ingreso de la Argentina y obviamente les vuelve a ello en beneficio. Y nosotros siempre estamos postergados. Y podemos generar, está lo de la minería y un montón de otras cosas más, pero también tiene que haber una decisión política de alumbrar hacia el norte. Si es por ingresos, yo estimo que la provincia de Salta en los próximos 6 años o 7 va a estar entre las 4 principales provincias del país en que genere ingresos. Pero es una parte de la historia. La otra parte es generar empleo para los salteños, que el ingreso no se concentre en 5 empresas, que el pueblo esté bien formado, que son los desafíos que tenemos. Si es ingreso, yo te garantizo, nuestra provincia, a raíz del impulso minero y de mantener los otros sectores productivos, en los próximos años va a estar entre las primeras provincias del país. El desafío del gobierno y el desafío nuestro, nación, es lograr que la industria llegue acá, que todos los salteños tengan puestos en empresas o en industria como los tienen ellos, porque Fomentar. las grandes empresas, las exportadoras, las industrias las tienen ellos. A nosotros nos mandaron las palas para que le mandemos el material y la materia prima. Además, Entonces, tributan en Buenos Aires. el giro de Salta va a estar dado por lograr la industrialización en esta provincia. Y te lo vuelvo a repetir porque es fundamental y no, acá no cambió nada. YPF, la empresa de bandera argentina, nuevamente, ya no con el petróleo, porque se están agotando los combustibles fósiles, con el litio, y después de haber sufrido el norte lo que sufrió, YPF está montando la primera planta de elaboración de baterías de litio en la ciudad de La Plata. Así como hace 80 años pusieron en Buenos Aires todas las plantas para tratamiento de derivados del petróleo, hoy está volviendo a ocurrir lo mismo. O los salteños defendemos nuestros derechos de una vez por todas, con corrección, pero con seriedad, porque acá hay mucha pobreza, pero de la nación no van a venir a defendernos. O sea, no creo ni que Patricia Bullrich venga, ni que Milei con esos discursos que tiene bastante interesados lo logremos. O nosotros peleamos nuestros derechos y nuestros legisladores representan a la provincia y al gobierno o tienen un sentido provincial. De Buenos Aires no van a venir a devolvernos nada de lo que se llevan, porque ya pasó, no nos devolvieron nada y lo único que nos asignaron generosamente fueron planes de asistencia alimentaria. Pablo, muchísimas gracias. Suerte este fin de semana. Gracias, José. Y ahí tuvieron la palabra de Pablo Aute, quien también está participando este domingo dentro de las PASO. Gracias. Seguimos con Informate en la noche. No podíamos dejar de hablar de este caso, Romina Domínguez Aldunate, vos que te especializás además en estos temas judiciales, policiales, un tema que choqueó, como cualquier otro femicidio, a la provincia de Salta y que tiene que ver con las novedades, porque lo vamos a tratar más en detenimiento, del femicidio del Tipal. La verdad que fue una semana difícil, ¿no? Una semana muy dura. Nos anoticiamos el viernes pasado de este hecho que realmente nos ha mantenido consternados, y creo que una de las grandes dificultades a la hora de informar es cuando hay una situación en la que no se habla. Exacto. Oficialmente se emitieron solo 2 partes de prensa. Eso te iba a decir, ¿sentiste más hermetismo que otros casos? No sé si más hermetismos. Hay una cualidad particular. La fiscal que interviene en este caso es la fiscal Mónica Poma, que anteriormente ella estaba en la unidad de delitos económicos complejos. Ella es una mujer que no le gustan las cámaras, no le gusta hablar. No recuerdo haberla visto en una nota, dando una nota nunca. Esto contribuyó a que hoy no tengamos datos oficiales, son muy escasos. Pero nosotros vamos a hacer rápidamente una cronología de lo que pasó. Al menos, sí, una partecita para darle continuidad el jueves que viene. No te pierdas un informe especial sobre este tema. La verdad que sí. Lo cierto es que hoy tenemos a un hombre, José Figueroa,
imputado por el homicidio doblemente calificado de quien fue su esposa, Mercedes, de 36 años. Él actualmente se encuentra en la unidad carcelaria número 1, más popularmente conocida como la cárcel de Villa Las Rosas. Muchos dijeron, ¿por qué? Si tendría que estar en la alcaidía como cualquier otro detenido. ¿Qué pasa? Que está dentro de un cuadro de depresión profunda y temen que pueda atentar contra su vida. No nos olvidemos, porque esto trajo muchas opiniones a favor, en contra. ¿Por qué tiene este beneficio? No es un beneficio. Él sigue detenido, hoy en un pabellón especializado dentro de la cárcel, donde lo están vigilando las 24 horas en 3 puntos particulares que pidió la fiscal. El primero tiene que ver con cómo es su comportamiento diario. El segundo tiene que ver con lo que hace referencia al sueño, porque tenía muchos problemas para dormir y está dentro de una crisis de mucho llanto, donde murmura muchas cosas que no se llegan a entender, por eso lo medicaron con clonazepam. Ahora, me llama la atención esto, ¿no? El diagnóstico de depresión generalmente se da así tan rápidamente cuando esto sucede. Bueno, esto ha generado muchas dudas. Algunos piensan que es una estrategia. No nos olvidemos que él es abogado. Entonces, él conoce de este proceso. Entonces, algunos dicen, no, es una estrategia, se quiere hacer pasar por loco, porque tiene una demencia, para alivianar la pena que hoy, de cajón, es prisión perpetua. Seguro. Es la pena máxima porque él cometió el peor delito contemplado dentro de la Constitución, matar a otra persona. Entonces en este caso, está el agravante de que es su mujer, la madre de sus hijos. De sus hijos, así es. Entonces está en Villa Las Rosas, medicado. Está medicado y está con una custodia las 24 horas, porque justamente lo que la justicia quiere es que este hombre llegue al proceso como cualquier otro y este caso no quede impune. Eso es algo que también tiene que entender la sociedad, que dice, no, déjenlo, que... No, necesitamos que haya justicia. La familia de Mercedes necesita que haya justicia. Ella también lo necesita. La sociedad. Todos la la sociedad necesitamos. necesita esto. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema desde Vamos ya, porque además a comprometernos a hablar, entiendo que la gente quizás está al tanto de este tema, pero no está de más poder hacer un recorrido, te comprometo, para el jueves que viene, paso a paso. Y vamos a dar un dato que no lo tiene nadie. Nosotros vamos a hablar de fuentes oficiales. Se dice mucho, pero ¿qué hay en el expediente? Así es. El próximo jueves, entonces, Romina, muchas gracias. Más información. ¿Sos emprendedor y querés actualizar el precio de un presupuesto que pasaste? ¿O estás por comprar algo y querés ver si te conviene hacerlo en un solo pago o en cuotas sin interés? Te ayudamos a calcular. Estoy con la hada madrina de los emprendedores en la Argentina, Silvia Torres Carbonell. 3 cosas tienen que tener los emprendedores. Pero es que tienen que poner las 3 partes constitutivas de su ser al servicio de su proyecto. La mente, el corazón y las manos. La mente porque hay que poner en aprender, incorporar conocimiento, información. El corazón porque sin pasión nada se logra. Nada en la vida, nada. Pero sin las manos tampoco, porque el emprendedor no es un mero soñador. Para nada. Ejecuta, implementa, concreta. ¿Cómo te voy a agregar un cuarto? Un cuarto, extra. Este es el bonus track. Emprendan con valores, porque así van a ser valiosos para la sociedad. Y vamos a hacer un país mejor. Absolutamente. Este es el momento del bar, pero necesito que se vaya armando. Ahí, necesitamos una barra, primero. Perdón, ¿no? ¿Siempre venís a este boliche? Sí, siempre vengo. ¿Y ¿De se qué arma así signo sobre el final? Sí, porque Es somos una- polirrubro. De repente ahora yo me dedico a vender Invitado. la mejor Buenas, cerveza. buenas, ¿cómo andan? Entre invitado. Vi una silla vacía Y y subí. me ocupo de esta silla. Y me senté. Federico Estorniolo, ¿Cómo bienvenido está? al bar. Para el final lo estábamos extrañando. Sí, tuve un par de semanas ausente. Bueno, ¿Y le gusta cerveza? Hoy tenemos tomamos rubia. cerveza, claro, Bien. todos los jueves. Cerveza Aparte, fresquita. ojo, ¿no? Porque después empieza la veda, mañana a las 8 de la mañana empieza la veda política y el sábado a partir de las 20 no se va a poder tomar bebidas alcohólicas, todo Eso para que no- lleguen sanos a No votar. significa que de repente ahora te tomes todo hasta las 8 de la Federico. mañana. No, Te pido, por es- favor. Es así. Es un brindis, Hay que es un hay que brindis. cumplir con la ley. ¿Qué cosas, o al menos pensás vos, de lo que se vio en otras provincias que hicieron sus últimas votaciones,
y por ahí se piensa de que hay gente que no va a ir a votar o va a votar en blanco, no ha decidido todavía su voto. Bueno, hay un gran tema entre toda la dirigencia política, ¿no? La abstención de la gente a votar o el altísimo porcentaje de voto en blanco, ¿no? Yo creo que muchos han hecho hincapié, todas las listas, todos los candidatos de todos los sectores, en decir, vayan a votar. Algo, no solamente dicen, votenme a mí porque soy el mejor, sino, por favor, vayan a votar, porque tenemos elecciones con ni siquiera llegando al 60% de asistencia. 60%, claro, sí, no pasa eso. En promedio, 30-40% de la gente no está yendo a votar. Y lo de la multa ya ha quedado como algo figurativo, o sea, esa multa que no se actualiza nada, creo que son 50, 500 y no impide pesos. hacer ningún trámite. No tiene sentido. Se apela a la responsabilidad ciudadana, decir, che, si no querés que te gobiernen lo mismo de siempre, o no querés que vaya este que es malo, anda a votar y vota por alguien mejor, digamos. Pero la verdad que el gran cuco de este domingo va a ser el voto en blanco y la no concurrencia de la gente. La participación. Bien, bueno, primero votemos. Hacemos un brindis por las elecciones. Voto por un brindis. Los cierres de campaña. ¿Vieron qué poquito olor a cierre de campaña en todo lado? También lo que sucedió. A nivel nacional, con el crimen de Morena, exactamente. Ha cambiado todo, pero acá en Salta también un clima bastante frío de cierre de campaña que antes eran más festivos, más ¿no? festivos, más enérgicos. ¿Te acordás de grandes caravanas, grandes actos? Bueno, ya se han dejado un poco de lado, pero ni grandes ni chicas, ya hoy directamente es un momento más de la campaña. Bien, otro dato que tenemos es que hay una nueva integrante dentro, propuesta digamos, para la Corte Suprema de Justicia de Salta, mujer. Sí, se llama Corte de Justicia de Salta, ahí la estamos viendo a la doctora Najim. Resulta que Sandra Bonari, María Edith Najim, Sandra Bonari, una jueza que ha ocupado distintos cargos y actualmente es jueza de la Corte, va a jubilarse a partir del mes de septiembre, entonces se abre una vacante dentro de la justicia y la Constitución establece que el Poder Ejecutivo debe mandar una propuesta de un nombre, debe tener acuerdo del Senado, para ello también se abre una instancia donde todos pueden opinar, dar a conocer, se ha dado a conocer el currículo muy extenso, muy rico, sobre todo en el ámbito... ¿no? De carrera. Sí, abogada, especialista en derecho societario y demás. Lo interesante de ella es su vocación docente. Es docente tanto en la Universidad Católica de Salta, en la carrera de abogacía, y también es docente en la Universidad Nacional de Salta, y ha sido, por ejemplo, también maestra de educación cívica. ¿Vos tuviste profesora de educación cívica? Yo tuve. ¿Sabés quién fue mi profesora de educación cívica no física. en segundo o tercer año? La mamá del actual gobernador. Ah, sí. No me digas. Tenía de un Ruperto apodo Sáenz. Se me fue el nombre. Era Divina. Divina, la mamá de Gustavo Sáenz. Si ella enseñaba, digamos, temas cívicos, lo inspiró al hijo, me de alguna forma. Me acabo de acordar ahora que ella fue docente, falleció ya ella fue docente en la secundaria, en el Colegio Belgrano, al cual yo asistía, de instrucción cívica. El gobernador siempre la recuerda con mucho cariño a ella y fue una gran docente de instrucción cívica, esas profesoras exigentes pero piola, cariñosa. Mi profe, Sarabia Toledo, en el Colegio de Educación, me encantaba educación cívica. Yo no me acuerdo, me acuerdo mucho del profesor de historia que lo tuve un tiempo, que fue Marcelo Armando Hoyos. Claro, el profe, de historia, muy buen profesor. Muy buen profesor. Muy buen profesor. Lo tenés a él, después lo tenés a otro que es profesor. La integrante de la Corte se está jubilando, por eso entraría esta nueva integrante. Sandra Bonari se está jubilando. ¿Qué harían esto ya para el cierre? Ustedes si se jubilaran, Federico, ¿qué actividad tenés postergada en la vida? Cuando me jubile y me ponga la yoguineta más tranquila. Espero poder hacerlo un poquito antes para estar en mejores condiciones que llegar a los 75. No, vas a llegar bien, Fede. Pero mi sueño es comprarme un motorhome y tomar la ruta 40, sea, la 40, ir a pongámosle. donde sea y que no me importe dónde me agarre la noche y quedarme al costado del camino. Muy bien. Yo también tiene que ver con el viaje, pero tomo esto que dice Fede de no esperar. Porque si no es esto de trabajar un montón para el fin de semana solamente o trabajar para que lleguen las vacaciones. La idea es poder disfrutar todo el camino, todo ese proceso, ir ahí dosificando. Pero ya que vas a tener ese tiempo más libre, ¿por qué no el tema de un viaje o varios viajes? Comencemos a viajar ya, que se compre ya el motorhome Fede. Hacemos el programa en vivo y listo. Yo tomaría un tema de algo postergado que tengo que no hago,
2 cosas. Me gustaría aprender a cantar, que no lo sé. Y Empecemos 2, ya, y el tema de la jardinería, que tampoco hago nada. Se me muere cualquier planta, digamos. Pero así mirá que podés empezar en la jardinería ahora. Simón, especialista en plantas y flores. Y después tendré que llevarlo a Simón al colegio. Y cantar en la ducha podés arrancar a vocalizar al menos. Hasta que Simón todos se vayan de la casa. Bueno. Cierran las campañas. El domingo, también lo decimos, es casi una obligación decir, vayan todos a votar. Queda casi como un discursito, pero sí es importante. Es muy importante. Bueno, y atentos en esto que hablábamos recién, porque una mujer propuesta para la Corte no es un dato menor, una mujer con trayectoria, con buenas antecedentes, buen currículum, podemos decir, en el ámbito educativo. Así que se abre esta instancia de donde todos van a poder opinar o impugnar en el caso de que a alguien no le guste o tenga algún elemento. Brindo por los sueños que tienen, por el viaje, Salud, por más viaje, por la participación, por la democracia. Todos Nos a vemos votar. el jueves que viene. Chao, chao. Trabajando.